inflación, dólar, atraso cambiario, recesión, un cepo, claro. Un combo de cuestiones que aún creo que el gobierno está lejos de resolver, aunque no nieguen. Le damos la bienvenida a la licenciada en Ciencias Económicas, a la doctora, Lucila Avelin. Muy buenos días, Lucila. Te agradecemos por tu tiempo, por tu atención. Te saludamos desde la 101.7 Radio Alas, desde los Cronistas de la Mañana. ¿Cómo estás, Lucila? Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias por el contacto. Te agradecemos nuevamente por tu tiempo y por tu atención. Queríamos charlar hace tiempo con vos porque, bueno, esto se está viendo que se viene. Esta mañana el doctor Ricardo López Murphy tuvo unos conceptos bastante, de alguna forma, complicado, de que si no se hace algo con el tipo de cambio, con la política cambiaria, se van a ir agravando la situación. ¿Vos compartís esta situación, estos conceptos, Lucila? Te recuerdo que ayer el dólar cerró a 1.465 el libre, y hoy ya está a 1.480 y la brecha ya es más del 60% con el oficial, Lucila. Sí, tal cual. Bueno, la verdad que me escucho a mí mismo. A ver, ahí te mejoramos. Vamos a mejorar el retorno. A ver ahora cómo se escucha, Lucila. Hola. Sí. Ahí mejor. Ahí está, bien. Todavía igual me escucho. No, me escucho. A ver, Lucila, ahí nos tomás bien. A ver ahora. Ahí un poco mejor. Bien. Sí. Bueno, la verdad es que no escuché las declaraciones de López Murphy, pero sí es cierto que bueno, hay tensiones en el mercado cambiario. Yo creo que tienen que ver con un montón de cuestiones, ¿no? Diría, por un lado, la propia oferta y demanda de dólares, ¿no? Bien. Nosotros, en el segundo trimestre, naturalmente, siempre es la liquidación de la cosecha gruesa, es donde mayor entrada de dólares tenemos, y este año, no ha sido tanto como se esperaba. Y por otro lado, bueno, tenés la demanda que continúa, ¿no? Ahora, la pregunta es por qué no se están liquidando los dólares, y ahí sí entraríamos a hablar de, bueno, esto que mencionaban ustedes recién, que tiene que ver con el atraso cambiario. Claro. Si vos mirás las series que publica el propio Banco Central, el índice de tipo de cambio real, multilateral, que es un tipo de cambio que se construye comparando, digamos, el peso contra una canasta de monedas, real, dólar y las monedas de los países con los que nosotros comercializamos. Bueno, ese índice ha ido cayendo, digamos, el peso se ha ido apreciando en relación a esta canasta de monedas, con lo cual perdemos competitividad, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, de ahí viene toda esta discusión de si el tipo de cambio está atrasado o no. El motivo del gobierno por el cual no sube, digamos, con mayor fuerza el tipo de cambio oficial, tiene que ver obviamente con el ancla inflacionaria. Exactamente, ¿no? está utilizando la apuesta, el dólar. digamos, es converger la inflación al crawling del 2, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ahí es donde se empiezan a contraponer los distintos objetivos de la política, ¿no? Claro. Ahora, ya en septiembre ya se mencionó que se saque el impuesto país, con lo cual probablemente los importadores empiecen a demandar más dólares, ¿no? Peor todavía. Entonces, bueno, ¿cómo? Peor todavía. Claro, sí. Hay que ver qué pasa con este dólar blend, que es la otra cara, digamos. Claro, el famoso dólar blend, que tiene que ver, ¿no?, con lo que le pagan al productor agrícola, fundamentalmente con la soja, que es 80% el dólar oficial y 20% oficial y 20% contado con liquidación. Exactamente. Que el Fondo Monetario está pidiendo que lo saque, porque también eso tiene que ver con la brecha, ¿no? Claro, entonces, bueno, me parece que los grandes desafíos y lo que tiene quizás un poco nervioso al mercado es, bueno, a ver, ¿cuándo finalmente vamos a lograr las condiciones como para que se quite el cepo y cuándo finalmente va a reactivar la economía? Bien. Porque este proceso también viene lento y, bueno, no es lo mismo, digamos, que vos tengas un déficit cero sin caída de los ingresos, que lo tengas que mantener con caída de ingresos. Claro. ¿No? Entonces se supone que si vos querés mantener el déficit cero con caída de ingresos, como es la situación actual,
el ajuste que tenés que hacer es mucho peor. Hay una información del día de hoy donde, bueno, hay un periodista, ¿no? Bueno, porteño de Infobae, que dice que el gobierno espera perforar el 4% de la inflación en los próximos meses, cuando largue el nuevo plan monetario, y creen que subirá también la tasa de los plazos fijos. En 10 días comenzará el esquema de que va a reemplazar los famosos pases del Banco Central. Luis Caputo se reunió con empresarios de consumo masivo y le dijo que hay razones macroeconómicas para que siga habiendo inflación. ¿Podremos lograr perforar este 4%? Y si se logra, pregunto, ¿seguirá habiendo esta gran recesión que tenemos los argentinos? A ver, ahí tenés como varias cuestiones, ¿no? Yo creo que el gobierno, bueno, en realidad lo que miramos todos es la inflación núcleo, claro. ¿sí? Que, a ver, dentro de lo que es el índice del INDEC, el índice inflacionario del INDEC, vos tenés 3 grupos de bienes, ¿sí? Que, de los cuales se les monitorean los precios, ¿no? Sí. El primer grupo son los bienes núcleo, que es la inflación núcleo, Claro. de la que se habla, que son la mayoría de los bienes. Bien. Después tenés los bienes regulados, que son básicamente tarifas, y Exactamente. después tenés los bienes, claro, los bienes estacionales, que Claro. por alguna cuestión de estación del año tienen variación de precio. Sí, sí, sí. Verduras, por ejemplo. Entonces, las verduras, todo lo que tiene que ver con turismo. Exacto. Claro. Entonces, bueno, obviamente que tarifas, en la medida que se continúen quitando los subsidios, las tarifas van a aumentar, ¿no? Claro. Entonces, esos son saltos que ya están previstos. Lo que se mira es la inflación de los bienes núcleos, donde tenéis la mayoría de los alimentos y la canasta, la canasta Básica. más básica, ¿no? Sí. Entonces, creo que el foco está puesto ahí. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la tasa de interés? ¿Y qué tiene que ver con el dólar? Porque Claro. acá tenés todas las variables relacionadas, digamos. Claro. Nosotros desde que el Banco Central empezó a bajar la tasa de interés de referencia, bueno, ustedes se acuerdan, cada vez que salía el INDEC a anunciar, digamos, la tasa de inflación, al otro día o a los 2 días el Central bajaba la tasa de referencia. Claro. Eso estuvo pasando, te diría, desde abril o mayo para acá, hasta que estamos en un terreno de tasas de interés reales negativas. Total, O sea, la total. tasa de interés que hoy te paga un plazo fijo es menor a la inflación mensual, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, ahí es donde el mercado cambiario también se empezó a reactivar, porque la gente dejó, o los ahorristas, incluso los bancos, dejaron de renovar las inversiones que tenían o las colocaciones en pesos y fueron al dólar. Claro. Entonces, ¿cuál es la parte positiva de la baja de interés? Que tiene que ver con esto de que mencionabas vos ahora, de la limpieza del balance del central. Exacto. Sí. El central emitía, te diría, por 3 grandes causas, ¿no? La primera, el déficit fiscal, ¿sí? Para financiar al gobierno, Claro. que eso, en la medida en que se mantenga el déficit cero, digamos, no debería existir más. La segunda era una emisión más endógena, porque, a ver, cuando el Banco Central emite deuda, ¿sí? Emite deuda, vos, cuando tiene que devolver esa deuda, devuelve el capital que le prestaron más los intereses, Bien. ¿sí? Si ustedes se acuerdan, en la gestión pasada las tasas de interés estaban altísimas. Sí, por Eso supuesto. que demandaba, que cuando el central tenía que devolver todo ese dinero, imprimía para devolver ese dinero. Claro, Claro. claro. Entonces, a esto es a lo que se refiere el Estado Nacional con la fase 2, es sacarle todos esos pasivos remunerados al Banco Central y pasárselos al Tesoro. ¿Cuál es la gran diferencia? Que ahora el Tesoro se tiene que financiar, pero no puede imprimir. Ahí está. Claro. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a emitir, obviamente, toda la transacción se hace a través del central, pero quien toma la deuda es el Tesoro. Exacto. Claro. Entonces, el Tesoro ahora, para pagar esa deuda, o va a tener que mantener el déficit, el superávit fiscal, perdón, o va a tener que salir a que los privados, que en este caso primariamente serían los bancos, le compren esos bonos para poder financiar. Claro. Bien. Claro. ¿Sí? Entonces ahí eliminarías esta segunda razón, digamos, de la emisión. Y te queda la tercera, que tiene que ver con el mercado cambiario. Cuando el central compraba dólares, bueno, emitía pesos. Claro. Entonces que me parece que sería lo último que estaría faltando resolver, ¿no? Bien. Bien. Entonces, en la medida en que, déjame que te Sí, cierro sí. con esto. ¿Qué es lo que se discute ahora? Bueno, si una vez que el central se libere de todos esos vencimientos de deuda, ¿va a subir la tasa o no la va a subir? Si sube la tasa, ya no va a tener que emitir, digamos, porque ya no va a tener esa deuda, y va a incentivar las inversiones en pesos, Claro. ¿sí? Que
serían fondos que no irían al dólar. Estamos hablando todo en hipotético, ¿no? Claro, la contracara de eso, o lo negativo, digamos, de la subida de las tasas de interés, que va a ralentizar las inversiones reales. Claro. ¿Cómo funciona esto? Digamos, cuando una empresa se quiere financiar para invertir, lo hace también el mercado financiero. Las más altas están las tasas, obviamente que es un desincentivo a las inversiones reales y un incentivo a las inversiones financieras, ¿no? Lucila. O sea, te conviene ir al mercado financiero y no invertir en el mercado real, ¿no? Claro. Y ahí tenés otra cuestión, ¿no? Que vos tenés hoy en día, sobre todo en lo que es la industria, mucha capacidad ociosa. Sí. Entonces, vos decís, vos te pones en la piel de un empresario, bueno, ¿vas a salir a invertir ya? No, vas a esperar que se reactive, vas a usar la capacidad que ya tenés y después vas a invertir. Entonces, son procesos como mucho más lentos, me parece. Lucila, vamos al punto 2. Lo que estás diciendo es muy cierto. Esta mañana ya está la circular del Banco Central, ya no son más LEVAX, ni LELIX, ni PASES, ahora se llama LEFI, letras fiscales. Claro. Letras fiscales porque las emite el Tesoro. Exactamente. A los cuales los bancos les ven con un recelo muy grande, porque, a ver, una cosa es tener un título de deuda del Central, que de última te prende la máquina y te devuelve los pesos, y otra cosa es, como vos decís, ¿cómo se financia el fisco? Y el fisco a través de impuestos, es decir, el Tesoro. Bueno, por eso ese recelo de los bancos que terminaron aceptando, pero no querían. Hubo un banco al que ahora apunta el gobierno, el ejecutivo, que es el Banco Macro, el de Brito, que directamente no aceptó y pidió este tipo seguro que había lanzado el mismo gobierno a principio de año, ¿no, Lucila? Bueno, y tuvieron que salir exactamente, tuvieron que salir a pagarle, y ahora lo llaman que quiso hacer un golpe de mercado, etcétera. Pero esto es como contra los... Son las reglas del mercado, ¿verdad? Exactamente. Empezar no sé, yo no lo entiendo, tal vez vos sí, Lucila, pero en un gobierno que se dice amar a Alberdi y a las reglas liberales y libertarias, empezar a atacar a la comunidad de negocios, me parece que están de alguna forma contradiciéndose o escupiendo para arriba, ¿no, Lucila? Sí, también creo que por eso después salió Caputo a aflojar, digamos, ¿no? Claro. A tratar de explicarlo. Porque realmente es contrario a la lógica de mercado. Claro. ¿Cómo ves la economía con todo esto que estamos charlando, Lucila? Con todas estas medidas que intenta tomar el gobierno nacional, aumento de las tasas, pase justamente de la deuda del Banco Central al Tesoro, o sea, al Ejecutivo, con una inflación que viene en baja, o por lo menos se ha sostenido en este mes, si ha aumentado va a ser apenas algunas décimas, y con una recesión muy grande, con una desocupación cada vez mayor. ¿Cómo ves la economía argentina? ¿Qué futuro le ve a la economía argentina? Mira, yo creo que estamos, en esta etapa de transición, ¿no? Donde se cambiaron un montón de paradigmas, se cambió, no sé, un giro de 180 grados en el modelo económico, ajustes muy difíciles, muy duros, que en algún momento se tenían que hacer. Pues la realidad es que tampoco podíamos seguir como venía la economía. Claro. Ahora me parece que el gran desafío es la economía real. Exacto. Esto que charlábamos recién. Más allá de lo financiero y lo cambiario, ¿cuándo empieza a reactivar la economía real? Claro. Porque la realidad es que todo va a depender de, cuánto, que se habla mucho de esto, cuánto puede aguantar la población y cuánto se puede soportar la recesión. Claro. Se habla de la B, de la U, me parece que ahí va a estar el gran desafío, que creo que el gobierno no le pone una fecha y no se le puede poner una fecha, ¿no? ¿Considerás que ya hemos tocado piso? Que va a haber una recuperación, que puede ser en B, que puede ser en U, que puede ser en L, pero ¿pensás que ya tocamos piso? Mira, hay algunos sectores donde se empiezan a ver algunos indicios de reactivación, pero no sé si son representativos. Claro, si son representativos, exactamente. Yo creo que ahí está el gran desafío, ¿no? En cuánto va a tardar el rebote, digamos, de la economía, ¿no? En llegar.
Lucila, yo te voy a hacer dos últimas preguntas. ¿Vos crees que el mercado, porque todo tiene que ver con los comportamientos, el mercado somos todos, pero bueno, los que operan en el mercado, en la denominada, en la bolsa, en el mercado cambiario, ¿vos crees que el mercado de alguna forma le hace mucho ruido o teme a que el gobierno se haya ensellado en una cuestión dogmática bueno, pegarse a esta tablita del 2% mensual cuando tenés una inflación que te está cogiendo al doble como mínimo y no te ciella? Bueno, todo lo que está sucediendo con esta tensión cambiaria, Lucila. Bueno, es un poco lo que charlábamos al principio. Me parece que el mercado quizás también se pone ansioso de saber, bueno, cuándo se va a levantar el cepo, cuándo se va a reactivar la economía. Esto mismo, ¿no? Claro. Sumado, a ver, es que hay un montón de cuestiones también. Brasil, vos mirás Brasil. Brasil está devaluando. Exacto. Y el real viene... ¿Cómo? Exacto, sí. Hay un super dólar, básicamente, ¿no, Lucila? Claro. Y eso a nosotros nos pega de lleno. Entonces vos ahí decís, bueno, alimentás un poco más esta sensación del atraso cambiario, claro. Porque obviamente si se abarata el real, para nosotros eso no es positivo. Claro. Entonces, son un montón de cuestiones que no te podría decir si la única razón por la cual sube el dólar es por incertidumbre. Creo que hay cuestiones también que tienen que ver con la estructura, digamos, cambiaria. Y tiene que ver con la estructura impositiva, y tiene que ver con un montón de cosas. Esto lo hemos hablado mil veces. Eso de decir, bueno, a ver, ¿cómo ganas competitividad? ¿Solamente por aumento de tipo de cambio? Y bueno, claramente no. Claramente tenés que ver la cuestión impositiva, claramente tenés que ver la cuestión logística. Entonces son un montón de cosas que cuando vos decís, bueno, hablemos de competitividad real, tendrías que analizar. Ahora, sí es cierto, bueno, que el mercado está a la expectativa, y quizás las mismas dudas que se nos presentan a todos también la tiene el mercado, que somos todos, que son los operadores económicos, ¿no? Y Lucila, obviamente estoy hablando con un economista que ha estudiado la historia de la política económica argentina. Desde mi punto de vista, que también he leído algo, esto no se parece mucho al modelo de los 90. Yo lo veo más parecido a lo de Martínez de Hoz cuando llegó en el 76. ¿Vos opinás lo mismo, Lucila? Sí, nosotros en los 90 teníamos un tipo de cambio fijo, atado. Claro, no, y aparte que vos para mantener un sistema de tipo de cambio fijo necesitas tener un banco central con muchas reservas, porque el central tiene que operar todo el tiempo para poder mantener ese tipo de cambio fijo. Que hoy, si bien hoy, digamos, el central interviene, pero no estamos en una estructura de tipo de cambio fijo parecido. Y es cierto que se está usando como una de las anclas inflacionarias el tipo de cambio, y por eso el crawl por debajo de la inflación, ¿no? Como decíamos recién, a lo que apunta es a que la inflación termine convergiendo a esas tasas, ¿no? Pero no sería un tipo de cambio fijo igual a la convertibilidad. No, exactamente. Sí tiene que ver algunas, digamos, tenés algunas cuestiones que tienen que ver con la desregulación de la economía o ser una economía más pro mercado, que sí te podés acercar, pero no en el mercado cambiario, digamos, no en lo que es un sistema de tipo de cambio fijo. Por lo tanto, se parece más a lo que era en el 76 con Martínez de Hoz y la tablita, la denominada tablita de Martínez de Hoz, en donde te iban devaluando mes a mes, ¿cierto, Lucila? Era una devaluación supuestamente controlada. Exactamente. Claro, son programadas. Son programadas, eso es lo que se llama el crawling, que bueno, lo que pasa es que acá está fijo, al 2. Claro. Daniel, te dejo la última. Dale las gracias a Lucila por su tiempo, por su atención, por esta explicación tan didáctica que nos ha dado y que tiene que ver justamente con la economía de la República Argentina. La última, Lucila. ¿Los economistas les molesta que un colega los maltrate permanentemente a aquellos que se animan a decir, a dar otro punto de vista? Y bueno, sí, por supuesto que no cae bien, pero creo que es su forma, ¿no? O sea, que se enfrenta con los economistas, pero también se enfrenta con los periodistas, se enfrenta con los opositores. Eres contra el mundo. O sea, ¿cómo? Contra el mundo, es decir, es su forma, es su forma, digamos. Sí. No lo tomaría personal. Bueno, sí se ha agarrado, digamos, con algunos con nombre y apellido, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, mientras hemos estado conversando... No quiero entrar en esa polémica. Mientras hemos estado conversando estos minutos, Lucila, el dólar ya aumentó 10 pesitos más, ya está prácticamente en los 1.500 pesos. En estos momentos está en
1.490 pesos, lo que va de la jornada, 1.71 arriba el dólar blue. También el ha aumentado un 0,68% y está en este momento en 1.481 puntos básicos. Casi los 1.500. Bueno, ahí tenés otro tema, ¿eh? Claro. Pues necesariamente para rolear toda la deuda necesitas que el riesgo país baje. Claro. Porque rolear la deuda es cuando vas teniendo vencimientos, bueno, tirar nueva deuda, ¿no? Claro. Te hago la última. El año que viene, Lucila, la República Argentina tiene que afrontar vencimientos por 19.000 millones de dólares. En Wall Street dicen que vamos camino sí o sí a una reestructuración. ¿Vos compartís esto? Bueno, habrá que ver cómo le damos, ¿no? Claro. Sí. El problema es que no los tenemos. Bueno, esto que le estoy mencionando, el riesgo país tiene muchísimo que ver. Claro. Porque si vos decís, bueno, vas a una negociación de refinanciación de deuda con un riesgo país donde tenés que pagar 15 puntos por encima de la tasa libre de riesgo, es un montón. Claro, es un montón. O sea, el riesgo país que te marca cuánto es la sobretasa que vos pagás. Exactamente. Y está ligada, digamos, al riesgo que tenés como país. Bien. Entonces, bueno, son cuestiones que necesariamente hay que ir arreglando, ¿no? Bien. Lucila, Sí, nuevamente te agradecemos por tu tiempo y por tu atención. Que tengas un muy por buen favor, fin de chicos, muchas semana. gracias por el contacto. Que tengan Muchísimas una linda gracias. mañana. Un abrazo. Fue Muchas gracias. la doctora Lucila Belín charlando con los cronistas de la mañana. Queríamos charlar el tema económico. Claro, por supuesto, ¿no? Algo que, bueno, nos preocupa y mucho cada vez que vamos a comprar algo y vemos que aumentó, ¿no? Bueno,